Un día, mientras tallaba la piedra en las grandes cuevas del abismo de Helm, me susurraron al oído que alguien había venido a verme. Y así, mis queridos amigos, comenzó otra historia. Gimli, amigo, he venido hasta aquí para invitarte a una nueva aventura. Después de la Guerra del Anillo, regresé a casa, al Bosque Negro, mi amado bosque donde los árboles susurran secretos antiguos y el viento lleva el aroma de la libertad. La sombra de Sauron se había disipado, pero el trabajo que yacía ante nosotros era monumental. Los elfos de Mirkwood me recibieron con sonrisas de esperanza. Como príncipe, era mi deber liderar en la reconstrucción del bosque y en la restauración de su antigua gloria. Mi encuentro con mi padre, Thranduil, fue un momento de orgullo y afecto. El rey de Mirkwood, con su mirada sabia y su corazón noble, me recibió con los brazos abiertos. Había confiado en mí lo suficiente como para confiarme la misión de acompañar a la comunidad del Anillo en su búsqueda para destruir el Anillo Único, y ahora, al regresar, me acogió con el reconocimiento de un deber cumplido. Más tarde hubo un reencuentro que llenó mi corazón de alegría. Tauriel, una amiga de tiempos pasados. Durante los eventos de la montaña solitaria, habíamos compartido aventuras y desafíos, y ahora, después de años separados por la guerra, nos encontrábamos una vez más, unidos por lazos de amistad indestructibles. Sus relatos de valentía y determinación durante estos años turbulentos me inspiraron, recordándome que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga por completo. Como príncipe de los elfos silvanos, había sido un líder y un símbolo de esperanza durante la guerra, luchando junto a mis compañeros de la comunidad del Anillo en la batalla contra las fuerzas del mal. La celebración de mi regreso era un tributo a la valentía y la determinación de nuestro pueblo, una muestra de que, juntos, éramos capaces de superar cualquier adversidad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años mientras permanecía en el Bosque Negro, mi hogar, mi refugio, mi reino. Supervisar la reconstrucción y sanación del bosque fue una tarea monumental, pero cada árbol que volvía a erguirse, cada arroyo que volvía a fluir libremente, era un recordatorio de la resistencia y la belleza de la vida. Fue durante este tiempo que Tauriel y yo decidimos entablar nuevas relaciones con el pueblo de Durin, los enanos del reino de Erebor. Históricamente, nuestras relaciones habían sido tensas, marcadas de rencor por eventos del pasado que habían sembrado la desconfianza y la animosidad entre nuestros pueblos. Pero la guerra había demostrado que el verdadero enemigo no era el otro, sino las fuerzas de Sauron que amenazaban con destruir todo lo que amábamos. Con determinación, buscamos construir puentes en lugar de muros, y poco a poco, el aire se llenó de un nuevo sentimiento: la paz. Era evidente que era hora de dejar atrás las viejas disputas y forjar una nueva era de cooperación y amistad entre elfos y enanos. Sin embargo, en medio de mi labor y mis deberes, había una sombra de melancolía que me perseguía. Extrañaba a mi amigo Gimli, el enano que había conocido en Rivendell y que se había convertido en mi compañero más querido, un enano valiente y carismático. En ocasiones nos veíamos de vez en cuando para cazar orcos y compartir historias. Había pasado demasiado tiempo desde nuestra última reunión. Mi deber me llamó una vez más, esta vez hacia las tierras de Ithilien. A la cabeza de una brigada de elfos, nos dirigimos a este lugar,
marcado por el sufrimiento y la devastación, pero lleno de promesas de sanación y renovación. Como favor al rey Elessar, nos dispusimos a poblar estas tierras con la sabiduría élfica y la protección de nuestras filas, y Tillian se convertiría en uno de los lugares más hermosos y prósperos de toda la Tierra Media. Tuve que aprovechar la oportunidad para visitar a mi amigo y líder, Aragorn, a su amada esposa, Arwen, y su hijo recién nacido, Eldarion. Manteníamos una excelente relación. Sin embargo, a pesar de la alegría que encontraba en la compañía de mis amigos, una sensación de cansancio empezó a apoderarse de mí. Los elfos, con nuestras vidas inmortales, hemos sido testigos de la destrucción y el sufrimiento a lo largo de milenios. He visto caer reinos, morir amigos y familiares, y la Tierra Media ser corrompida por la oscuridad. Ahora que el mundo había cambiado para bien, sentía que era mi momento de trascender y buscar un mayor conocimiento del mundo y su lugar en él. Las tierras imperecederas, hogar de los Valar, eran mi destino final. Allí residía una sabiduría infinita que anhelaba descubrir. Elrond me había hablado de un lugar para mí en Valinor, pero no quería partir solo. Decidí llevar a mi viejo amigo Gimli, el enano con el que había compartido tantas aventuras. Así que me dirigí a los puertos grises, donde conversé con Círdan, el carpintero de barcos, un apasionado de la navegación marítima y quien constantemente hacía viajes a Valinor. Le hablé de mi idea de partir junto con Gimli, mi fiel amigo enano. Al principio, Círdan dudaba, ya que ningún enano había pisado alguna vez el suelo de Valinor. Pero al conocer la importancia de nuestra amistad y la necesidad de romper estereotipos, hizo una excepción. Corrí a contarle a Gimli la noticia, y aunque al principio dudaba, pronto se unió a mi decisión con entusiasmo. ¿Escuchas eso, Gimli? El tranquilo sonido del mar. Hace mucho que no lo había escuchado. Me alegra saber que el mundo está a salvo. La paz y la tranquilidad recorren toda la Tierra Media. Me encanta la tranquilidad. Sin embargo, extrañaré patearle el trasero a algunos orcos. Claro, siempre ha sido divertido salvar al mundo con mi mejor amigo. ¡Ja! Un enano de barbas largas y un elfo de orejas puntiagudas irán a Valinor. ¿Quién lo diría? Si hace años me hubieras dicho eso, se me caería la barba de tanta risa. Lo sé, amigo, pero debo admitir que desde que te conozco, he aprendido a apreciar más las rocas y al pueblo de Durin. ¿Rocas? Bueno, yo he aprendido a valorar más a los bosques y a los elfos testarudos. Ya quiero ver la reacción de Gandalf cuando nos mire llegar. Oh sí, Gandalf, mi querido amigo. Se le extraña verlo pasearse por estos rumbos. No olvides a nuestros queridos amigos hobbits. Les tengo mucho cariño y respeto. Los hobbits. Es impresionante que la persona más pequeña pueda cambiar el rumbo de la historia. También me gustaría volver a ver a Galadriel. Aún recuerdo el regalo que me obsequió. Estoy seguro de que también se alegrará de verte. ¿Estás preparado, amigo? Es hora de partir. Estoy preparado para una nueva aventura. Pero prométeme, elfo, que en Valinor no tendremos que preocuparnos por escaleras demasiado altas. Te lo prometo, enano. Serás el primer enano que cruzó los mares y pisó las tierras inmortales. Me gusta cómo suena eso. Pero ya vámonos, Legolas, antes de que me arrepienta. Es broma, es broma.